Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Sé que les encantan las noticias del mundo del espectáculo y hoy tenemos un plato fuerte. Uno de esos que te dejan con la boca abierta. ¿Están listos para un chismecito jugoso y lleno de sorpresas? Hoy vamos a hablar de dos de las estrellas turcas más queridas y admiradas por todos, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esos mismos que nos robaron el corazón con sus actuaciones en Erkenci y que, desde entonces, no dejamos de seguir sus pasos. Pero hoy, lo que les traigo va más allá de sus proyectos profesionales. Hoy les voy a contar sobre una fiesta secreta, una celebración a la que asistieron, y donde estaban prácticamente irreconocibles. Así es, un evento exclusivo donde ambos se dejaron llevar, se disfrazaron y nos dejaron a todos boquiabiertos con sus looks. Pero antes de que empecemos con toda esta bomba, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Subo contenido todas las semanas sobre noticias de famosos, tendencias, maquillaje y mucho más. Les prometo que no se arrepentirán. Además, me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones y sugerencias. Ahora sí, empecemos con el chisme. Bueno, como les decía, Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Su química en pantalla era innegable y durante mucho tiempo, los fans soñaron con que su relación trascendiera la ficción. Aunque eso no sucedió, su amistad y su talento siguen siendo admirados por millones. Ahora imaginen la escena, una fiesta privada, con una temática que requería disfraces impactantes. Un evento al que solo unos pocos afortunados fueron invitados. Y allí estaban ellos, Can y Demet, transformados en personajes completamente diferentes a los que estamos acostumbrados a ver. Las fotos que salieron a la luz de este evento son simplemente alucinantes. Los paparazzi, siempre atentos, lograron captar algunas instantáneas, y las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales. ¿Y qué es lo que muestran estas fotos? Pues a un Can Yaman completamente irreconocible con un disfraz que lo transformaba en un personaje de época. Llevaba un traje que recordaba a la nobleza del siglo XVIII con peluca empolvada, maquillaje sutil pero llamativo y una elegancia que, aunque diferente a su estilo habitual, no dejaba de ser cautivadora. Muchos lo compararon con un personaje de una película de época, o incluso con un miembro de la corte de Versalles. Era simplemente impresionante. Se dice que el atuendo fue confeccionado por un diseñador de vestuario de renombre que ha trabajado en producciones históricas de alto presupuesto. La peluca, al parecer, era de cabello natural y requirió horas de preparación para lograr ese efecto impecable. Imaginen el trabajo que implicó. Y Demet, ay, Demet. Ella también sorprendió a todos con su elección. Optó por un disfraz inspirado en un personaje de fantasía, con un toque mágico y misterioso. Llevaba un vestido largo y fluido con detalles brillantes y un maquillaje que resaltaba sus hermosos ojos. Su cabello estaba adornado con flores y accesorios que le daban un aire de hada o ninfa. Era una visión. Algunos fans incluso la compararon con Galadriel, la dama del Olorien de El Señor de los Anillos. Los rumores apuntan a que el vestido fue diseñado exclusivamente para ella por un atelier turco que se especializa en alta costura. Los bordados aparentemente fueron hechos a mano con hilos de plata y cristales Swarovski. Un lujo total. Lo más interesante de todo esto es que al verlos disfrazados, uno casi no los reconoce. Es como si se hubieran metido completamente en el papel, adoptando una nueva personalidad y dejando atrás su imagen pública. Y eso es precisamente lo que hace que estas fotos sean tan fascinantes. Nos permiten ver una faceta diferente de estos dos actores, una faceta más lúdica y creativa. Nos recuerdan que detrás de la fama y los reflectores, hay personas que disfrutan de la diversión y la expresión artística en todas sus formas. Pero ¿por qué esta fiesta se mantuvo en secreto durante tanto tiempo? Bueno, al parecer, los organizadores querían crear un ambiente íntimo y exclusivo, donde los invitados pudieran relajarse y divertirse sin la presión de los medios. Y lo lograron, al menos durante un tiempo. Sin embargo, como suele suceder, la información terminó filtrándose, y las fotos llegaron a manos de los paparazzi. Se especula que la filtración pudo venir de alguien dentro del equipo de catering o incluso de algún invitado menos discreto. Nunca se sabe de dónde puede salir la información.
Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué estaban celebrando en esta fiesta? Algunos rumores apuntan a que se trataba de una fiesta de cumpleaños sorpresa para algún miembro del equipo de producción de alguna serie o película. Concretamente se habla del director de fotografía de una producción en la que ambos actores han participado. Otros sugieren que era una celebración por el éxito de algún proyecto en el que estaban involucrados. Quizás el lanzamiento de una nueva serie o película. La verdad es que no hay una confirmación oficial al respecto. La especulación, como siempre, está a la orden del día. Lo que sí sabemos es que Khan y Demet se lo pasaron en grande en esta fiesta. Las fotos los muestran sonriendo, bailando y disfrutando de la compañía de sus amigos y colegas. Se nota que se sintieron cómodos y relajados, lejos de las cámaras y los flashes. Algunos testigos presenciales afirman que ambos estuvieron muy animados y que incluso se les vio bromeando y riendo juntos. Parece que la química que tenían en pantalla se mantiene intacta fuera de ella. Y es que a pesar de ser figuras públicas, Khan y Demet también son personas normales que disfrutan de la vida como cualquier otro. Les gusta salir, divertirse y pasar tiempo con sus seres queridos. Y esta fiesta secreta fue una oportunidad para hacerlo, aunque claro, con un toque de glamour y fantasía. Es importante recordar que a pesar de su fama, merecen tener espacios privados donde puedan relajarse y ser ellos mismos. Ahora, dejando de lado el chisme y la curiosidad, creo que esta historia nos enseña algo importante sobre la vida de los famosos. A menudo los vemos en la pantalla, en las revistas y en las alfombras rojas, y nos formamos una imagen de ellos que no siempre se corresponde con la realidad. Olvidamos que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, emociones y una vida privada que merecen ser respetadas. Es fácil caer en la tentación de juzgar y criticar, pero es fundamental recordar que son seres humanos como nosotros. Can Yaman y Demet Özdemir son dos ejemplos de ello. Son actores talentosos y exitosos, pero también son seres humanos que buscan la felicidad y el bienestar. Y a veces eso significa alejarse de los focos y disfrutar de un momento de diversión y anonimato. Necesitan ese respiro para recargar energías y seguir brindándonos su talento. Pero, ¿qué significa realmente ser un actor famoso en Turquía? El mundo del espectáculo turco es conocido por su intensidad y la pasión de sus fans. Los actores son tratados como verdaderas celebridades, y su vida personal es constantemente escudriñada por los medios. La presión puede ser enorme y es comprensible que busquen momentos de escape y privacidad. Además, la competencia en la industria es feroz. Constantemente hay nuevos talentos emergiendo, y los actores consagrados deben reinventarse y mantenerse relevantes para seguir trabajando. La presión por mantener una imagen pública impecable y cumplir con las expectativas de los fans puede ser agotadora. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, ambos han sabido manejar la fama con gracia y profesionalismo. Han demostrado ser talentosos y trabajadores, y han logrado ganarse el cariño del público. Pero también han sido objeto de controversias y rumores, como suele suceder con las figuras públicas. La relación entre Can y Demet siempre ha sido un tema de interés para los fans. La química que tenían en Erkencikus era innegable, y muchos esperaban que su romance trascendiera la pantalla. Sin embargo, ambos han mantenido que son solo amigos, aunque la especulación nunca ha cesado por completo. Esta fiesta secreta sin duda ha reavivado el interés en su relación. Las fotos los muestran muy cercanos y divertidos, lo que ha alimentado aún más los rumores de un posible romance. ¿Será que hay algo más que amistad entre ellos? Solo el tiempo lo dirá. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es que Can y Demet parecen estar disfrutando de sus vidas y de sus carreras. Han demostrado ser talentosos y versátiles, y han logrado consolidarse como dos de los actores más importantes de Turquía. Su futuro es brillante y estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con sus proyectos. En fin, espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. A mí me pareció fascinante ver a Can y Demet transformados en personajes tan diferentes a los que estamos acostumbrados a ver. Creo que demuestra su versatilidad como actores y su capacidad para sorprender y cautivar al público. Además, nos da una pequeña ventana a su vida privada y nos permite verlos desde una perspectiva diferente. En resumen, hoy hemos hablado sobre la fiesta secreta turca donde Can Yaman y Demet Özdemir lucieron completamente irreconocibles.
Hemos analizado sus disfraces, hemos especulado sobre el motivo de la celebración y hemos reflexionado sobre la vida de los famosos. Un tema que sin duda da mucho de qué hablar. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que les interesan. Su apoyo os significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parecieron los disfraces de Khan y de Met? ¿Les gustaría que hiciera más vídeos sobre este tipo de temas? ¿Tienen alguna otra noticia que les gustaría que cubriera? Quiero saber sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. No olviden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Hasta la próxima.